Continuamos con más de Primera Página, 6:35 minutos. Vamos a conversar en este momento con Claudia Vargas. Ella es socióloga, además magíster en Ciencias Políticas, especialista en temas migratorios. Con ella vamos a hablar sobre el tema de la visa humanitaria pedida por Ecuador y la realidad de estos venezolanos que se encuentran en la frontera colombo-ecuatoriana sin poder pasar porque ya se está implementando la visa y que intentaron el día domingo pasar a como de lugar a pesar del orden que se estableció. No todos pudieron hacerlo y hay muchas personas que se encuentran en la frontera varadas, han hecho protestas inclusive para poder acceder a Ecuador y poder seguir su curso, porque no necesariamente se van a quedar en Ecuador. Ellos pueden estar en Ecuador de paso, pero necesitan esta visa especial para venezolanos. Entonces, contigo es interesante y bienvenida a nuestro programa hacer un balance general inicial de lo que es la realidad migratoria venezolana según las cifras del ACNUR. Sí, bueno, muchas gracias por la invitación. Bueno, actualmente ACNUR dice que hay 4.226.777 venezolanos, ¿no? Esa es su última actualización de agosto. Estamos hablando de 13% de la población, si lo hacemos en proporción a lo que el INE establece que es nuestra población general. ¿Qué significa esto? Significa que la migración ha crecido aceleradamente. De hecho, si nosotros hacemos un balance de lo que el propio ACNUR, usando una sola fuente, de lo que el propio ACNUR decía en julio del 2018 hasta lo que fue febrero del 2019, tenemos aproximadamente 1.017.000 personas que salieron de Venezuela en el lapso de 7 meses, ¿no? Luego vemos el balance de febrero hasta agosto actual y vemos que han salido 867.000 personas. ¿Por qué hablo de estos números? Porque significa que nosotros estamos teniendo un patrón de salida de aproximadamente 1 millón de personas cada 6-7 meses. Entonces, ¿cuál es la predicción de final de año? 5.500.000 personas o más, dependiendo de la situación interna, que es la que claramente causa la emigración de venezolanos. ¿Es justo que se pida visa humanitaria en el caso de los venezolanos, por ejemplo, por parte de Ecuador? Lo que pasa es que, bueno, hablar de un tema de justicia, habría que primero hablar desde el punto de vista de Ecuador. Ellos apelan al orden del flujo y al tema de seguridad nacional. Y en el caso de los venezolanos, pues yo te hablaría como doliente, obviamente, pero bueno, es un tema más de humanidad que de política. Sin embargo, ellos están, o sea, digamos, desde su perspectiva, están en todo el derecho de hacerlo. Ahora, ¿es conveniente ahora? Es la pregunta que habría que hacerse. De hecho, es lo normal cuando un flujo migratorio es de este nivel, ¿no? Que se hagan ciertos controles o cierto nivel de medidas estrictas para poder controlar el flujo migratorio, porque es que está entrando cualquier persona por la frontera terrestre. Quizás en vuelos es un poco más controlable porque tú revisas los documentos, pero a nivel terrestre puedes revisar el pasaporte, pero la cantidad de personas hace que se escapen ciertos momentos o personas indeseables en el país y creo que están en todo su derecho, ¿no? Bueno, apelando, como te decía, al tema de seguridad nacional, claramente cada país puede hacerlo. Ahora, la pregunta es, ¿por qué hacerlo ahora? ¿Por qué hacerlo con el flujo de venezolanos? Hay una contradicción en el tema de Ecuador. ¿Por qué lo digo? Y esto no lo digo solo como venezolana, sino también viendo un poco lo que han sido las declaraciones de Ecuador en los últimos meses. Ecuador es signatario del Grupo de Lima. O sea, ellos han reconocido que en Venezuela hay una crisis humanitaria compleja, no solamente de los venezolanos, sino de quienes salen de acá. Entonces, no estamos hablando de cualquier tipo de migrantes, estamos hablando de personas que van o salen por una necesidad de buscar mejores condiciones de vida, de salud, incluso la reunificación familiar. Hay mucha gente que está allí en la frontera esperando verse con su familia y que además ni siquiera va a Ecuador, sino que sigue su tránsito hacia Perú, hacia Chile, hacia Argentina. Entonces esas cosas son importantes tenerlas en cuenta y es lo que se le exige de alguna manera desde el punto de derechos humanos al gobierno de Ecuador, porque además el reglamento se cumple a partir del domingo. Pero ellos desde finales del año pasado, recordemos lo que sucedió en uno de los pueblos de Ecuador. Sí, incluso protestas y todo. Exactamente. Desde el año pasado están intentando frenar este flujo de venezolanos sabiendo que ellos son de los principales receptores. ¿Quién es encargado de los venezolanos en el exterior? Debería ser la Cancillería. ¿Qué está haciendo la Cancillería por estos venezolanos? Bueno, la verdad es que yo desconozco cuáles son las acciones de la Cancillería. De hecho, si uno revisa las páginas oficiales, no hay un comunicado, por sus redes sociales tampoco se han pronunciado, solo que hay un regreso de venezolanos desde Ecuador
dicen una cantidad de personas, pero no dicen por qué se regresa, no dicen cómo califican, no dicen tampoco cómo se van a reinsertar en Venezuela. Y algo que es súper importante, le han preguntado a esas personas por qué se fueron a Ecuador, por qué están allí y si quieren volver. Eso es una cosa que yo creo que es lo primero que tienen que tener en cuenta, ¿no? ¿Hay posibilidades de un consulado instalado de forma emergente en esta frontera? Lo que pasa es que, bueno, la instalación de un consulado es compleja, ¿no? O sea, y para que haya la instalación de un consulado tiene que haber un reconocimiento del problema. El hecho es que en Venezuela actualmente la situación interna es complicada y en la medida que la situación política no se resuelva, esto va a repercutir tanto en los que estamos acá como en los que están en el exterior. Claro. Ahora, ¿cuál es la condición jurídica de estas personas? Es decir, ellos están en una frontera varados. ¿Ellos qué son? ¿Ellos son refugiados? ¿Ellos son inmigrantes ilegales? En el derecho internacional, ¿qué figura jurídica es la que describe a estos venezolanos? Mira, el Estado al que tú le solicitas refugio o asilo es el que tiene que darte un reconocimiento específico. Mientras tú no lo solicites, el Estado no puede decir eres refugiado, eres asilado. Pero ¿qué pasa? ¿Cuál es la norma internacional que cubre a todos estos venezolanos? Los derechos humanos. O sea, eso es una norma que a donde tú vayas, incluso aunque el país no sea firmante de este tratado internacional, te protegen tus derechos humanos de libertad, de seguridad de tu vida, de movilidad, de que se respete el cambio de tu residencia. O sea, hay una cantidad de derechos humanos que están involucrados acá. Ahora, cuando las personas piden refugio, es cuando el Estado puede de alguna manera otorgar. ¿Qué pasa con los venezolanos y qué es lo que se está haciendo actualmente? Se está solicitando que los venezolanos entren en la definición de refugiados del Acuerdo de Cartagena. ¿Qué significa eso? Bueno, que las personas tienen una vulnerabilidad y salen de su país de origen porque su vida corre peligro por diferentes razones, por temas económicos, por temas políticos, por temas de salud, por temas sociales, por temas raciales, religiosos, etc. Entonces, lo que se está procurando es que se le dé la calificación a la migración venezolana por las condiciones en las que se está dando de refugiados. Lo que pasa es que acá hay un tema también interesante. Si ellos tuvieran una condición, por ejemplo, de refugiados o algún tipo de figura humanitaria los protegiera, el derecho humanitario prelaría en este caso, más allá de los derechos humanos, que todos sabemos que los derechos humanos no tienen ningún tipo de selección o selectividad a la hora de proteger a las personas. Pero en el caso de ser un inmigrante ilegal, si bien te protegen los derechos humanos, estás incurriendo en un delito importante a nivel internacional porque estás indocumentado, porque estás traspasando fronteras sin el requerimiento del papeleo necesario y esto pudiera acarrear inclusive repercusiones jurídicas importantes. Sobre este tema de la protección a ese venezolano que está allí, vamos a hablar en la próxima parte acá en Primera Página.